Campaña Conociendo mis derechos, por Xochiquetzal y por el Instituto Estatal de las Mujeres. Bueno, vamos a hablar el día de hoy de los derechos sexuales y reproductivos y sobre el aborto. ¿Qué es primero la interrupción del embarazo? La interrupción del embarazo es precisamente la interrupción que se da en cualquier momento de la preñez, ya sea voluntario o sea involuntario. Y hablando de la interrupción legal del embarazo, estamos hablando precisamente del aborto inducido o voluntario, que está despenalizado en Ciudad de México desde el 2007 y en Oaxaca desde el 2019. Esa petición de las mujeres hasta las 12 semanas de embarazo, o sea, 3 meses, y garantiza el derecho a decidir de manera libre sobre su cuerpo, sobre su maternidad y su sexualidad. Entonces, hay una diferencia entre aborto e interrupción legal del embarazo, porque el aborto se puede llevar a cabo de otras maneras diferentes a lo que es la interrupción legal, que solamente se da en 2 estados del país. Entonces, vamos a hablar un poco de estos métodos, y el primero es los medicamentos. Se utiliza el misoprostol para provocar la interrupción del embarazo. Lo que produce el misoprostol es que hace que el útero se contraiga hasta que se expulse el producto. Y el método quirúrgico tiene que ver con el aspirado manual endouterino, que se abrevia AMEO, y es una técnica segura, efectiva, rápida y con menos pérdida de sangre y menos dolorosa que el legrado uterino instrumental. Actualmente se utiliza mucho menos el legrado y se utiliza más el AMEO porque es mayor recomendado por instituciones de salud. Entonces, hablando del estigma que se tiene en torno al aborto, designando el estigma como una condición, un atributo, un rasgo o comportamiento que hace que la persona portadora sea incluida en una categoría social hacia cuyos miembros se genera una respuesta negativa y se les ve culturalmente como inaceptables. Esto queriendo decir que los estigmas segregan a un grupo de personas por ciertas características. Entonces, las mujeres que abortan son objeto de la estigmatización social y se perciben a sí mismas como transgresoras de valores morales y religiosos fuertemente arraigados en la sociedad mexicana. Entonces, ¿qué instituciones nos pueden ayudar para acceder al aborto seguro? Bueno, existe Hablemos de Aborto aquí en Monterrey, está la Red Frida, el Fondo María, que es internacional, está GIRE, que ayuda más con las cuestiones legales del aborto, está IPAS y está Católicas por el Derecho a Decidir, entre muchas otras instituciones que existen en México y en América Latina, que pueden dar apoyo a las personas que deciden pasar por un proceso de aborto. Entonces, vamos a hablar un poquito de la NOM 046. Esta norma tiene que ver con violación, porque en todos los estados del país la violación es la única causal por la cual se permite acceder al aborto de manera legal. Entonces, esta norma nos recuerda que las mujeres pueden solicitar la interrupción del embarazo si han sido violadas, bajo protesta de decir verdad de que su embarazo es producto de una violación. Esto quiere decir que las mujeres no tienen por qué presentar ninguna prueba de que han sido violadas, ningún registro del Ministerio Público. No es necesario anteponer una demanda, no es necesario que tengan algún papel que asegure o que promueva o que logre calificar como cierto el dicho de la mujer. Entonces, nos dice también que las mujeres mayores de 12 años
pueden solicitar la interrupción sin el consentimiento de padre, madre o tutor legal. Si las adolescentes tienen más de 12 años, pueden acudir solas a la institución médica para pedir la interrupción del embarazo. No es requisito denunciar para recibir el servicio, no hay que acudir, como les comentaba anteriormente, al Ministerio Público, es solamente presentar a la institución médica la situación y es obligación del personal de salud actuar de buena fe y sin verificar el dicho de las mujeres, o sea, que tienen que creer en la palabra de la mujer que acude y comenta haber sido violada. Entonces, se respetará la objeción de conciencia. ¿Qué es la objeción de conciencia? Bueno, pues trata de cuando un médico o una persona que trabaja en el ámbito de la salud decide por situaciones personales, por creencias religiosas o por cuestiones culturales no realizar abortos, entonces se puede respetar esa objeción de conciencia, pero están obligados en el hospital o en la clínica en la que se acude a realizar los abortos que tengan personal capacitado para hacerlo y que no sea objetora de conciencia, al menos una persona que no lo sea. Y en caso de que no exista un objetor de conciencia, que no exista alguien que no sea objetor de conciencia, la clínica está obligada a referirla a la persona a otra institución médica que sí tenga personas capacitadas para poder realizar el aborto, ya sea con AMEU o con medicamentos. Y pues hablando de esto, precisamente hay que recurrir también a la cartilla de los derechos sexuales y reproductivos, que nos habla un poquito acerca de cuáles son los derechos que se tienen como jóvenes, como adolescentes, para respetar la salud sexual y reproductiva. El primero de ellos es el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. El segundo es el derecho a ejercerla y disfrutar plenamente nuestra sexualidad. El tercero es el derecho a manifestar públicamente nuestros afectos. Esto es independiente de si la persona es heterosexual, homosexual, pansexual, etcétera, cualquier espectro de la preferencia genérica. Existe el derecho a manifestar públicamente los afectos. El cuarto es el derecho a decidir libremente con quién o quiénes nos relacionamos afectiva, erótica y socialmente. El quinto es el derecho a que se respete nuestra privacidad e intimidad y que se resguarde confidencialmente nuestra información personal. Y con esto entra precisamente lo que se conoce como la ley Olimpia, en la que si material íntimo es distribuido sin consentimiento por la persona de la que es ese personal íntimo, se puede denunciar y la persona que lo distribuyó puede ir a dar a la cárcel, pero es un derecho que tenemos y que actualmente está vigente en Nuevo León y está vigente en todos los estados del país. El derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual. El derecho a decidir de manera libre e informada sobre nuestra vida reproductiva. Si quiero tener hijos, si no los quiero tener, en qué momento, con qué espacio entre cada uno, decidir mi plan de vida respecto a mi maternidad o paternidad. El derecho a la igualdad, el derecho a vivir libres de discriminación, sin importar raza, etnia, edad, sexo, orientación sexual. El derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre sexualidad. Y de esto trata precisamente la educación integral de la sexualidad,
buscar que la sexualidad sea científica, que la información que recibamos sea la correcta, que no esté envuelta en prejuicios o que no involucre creencias personales que afecten la información correcta de la sexualidad. El derecho a la educación integral en la sexualidad, el derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva, que anteriormente se estuvo platicando de esto. Existen los centros de servicios amigables para los adolescentes, en donde se puede acudir a conseguir anticonceptivos o a dar consejería para la manera de cómo utilizarlos. El derecho a la identidad sexual, a identificarme como yo decida, como yo sienta que debo de identificarme, y el derecho a la participación en las políticas públicas sobre sexualidad y reproducción. Es decir, tenemos derecho a participar en cuestiones públicas, en propuestas, podemos acudir a las áreas legislativas a buscar o a pedir algún tipo de propuesta que tengamos. Entonces, es un derecho también que tenemos como jóvenes y como adolescentes, también los adultos. Entonces, ese sería el derecho número 14 y por estos derechos está compuesta la cartilla de los derechos sexuales. La fuente es de Mujeres, del Instituto Nacional de las Mujeres, entonces se puede acceder a ellos por medio de este medio y el poder informarnos un poquito más acerca de lo que podemos ir aprendiendo en estas pequeñas cápsulas por medio de instituciones como Xochiquétzal, como el Instituto Estatal de las Mujeres, y por medio de esta campaña que se llama Conociendo mis derechos, que nos está ayudando precisamente a conocer las partes de la educación integral de la sexualidad que no todos conocemos. Entonces, muchas gracias, sería todo.